Bienvenidos a este nuevo tiempo de enseñanza, aprendizaje, donde todos aprendemos. Hay algo nuevo que nuestro Padre, nuestro Abba, quiere entregarnos y que mejor que a través de su palabra Él nos esté enseñando, preparando, capacitando y también revelando, como escrito está en el libro del profeta Jeremías, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, pero que a través de su Rúa, Él trae revelación a su palabra. Este tema es un tema muy importante, que nuestro Padre Celestial nos revele todo lo que necesitamos conocer, que nuestro Padre Celestial nos dé sabiduría para que también podamos discernir, aún en medio del pueblo de Lavacados, lo que está ocurriendo. En este día nos toca la porción del primer libro de Samuel, capítulo 28, y le he llamado o le he puesto como tema: no se juega con la misericordia del Shaddai. No se juega con la misericordia del Todopoderoso. La semana pasada habíamos visto los versículos primeros hasta el versículo 6 del capítulo 28 del primer libro de Samuel, donde empezábamos mirando, ¿verdad? Eh, que había ya un ataque de los filisteos contra Saúl, contra el pueblo de Israel, y que Saúl se llena su corazón de miedo, estaba lleno de angustia. Saúl se encontraba en una situación muy difícil. Habíamos compartido también versos bíblicos, ¿verdad? Eh, Cuando en el versículo 3 hablaba de que Saúl había arrojado de la tierra de Israel a los encantadores y adivinos. Habíamos visto por qué hizo Saúl aquello. Quizás en esta parte Saúl obedeció lo que escrito está en la Torá, ¿verdad? Habíamos dado los versos bíblicos en Éxodo 22:18, Levítico 19:26, Levítico 19:31, Levítico 26, Levítico 20:27, Deuteronomio 18 del 9 al 14. Habíamos visto ya estos versos bíblicos conforme escrito está en la Torá, ¿verdad? Como el Todopoderoso, Él prohíbe, Él nos amonesta, ¿verdad? De no ir en busca de adivinos, de agoreros, de no contaminarnos con ellos. Si somos parte del pueblo de Lavacados, no podemos contaminarnos con brujos, con hechiceros, con agoreros, con adivinos, con espíritus familiares. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada. Si usted no estuvo en la clase, allí está en, en el grupo, usted puede revisarlo, ¿verdad? Como el Todopoderoso dice que un hombre o una mujer que sea entre ellos un medium o espiritista, se le dará muerte. Habíamos explicado que ya la muerte no es literal, que podemos ver muchos cómo están operando bajo ese espíritu de adivinación, aún aquellos que llamándose profetas están operando bajo este espíritu, que tenemos que tener mucho cuidado, discernimiento para que no caigamos bajo este manto, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver desde el versículo 6, vamos a repetirlo. Sí, ya lo habíamos visto, pero vamos a repetirlo para empezar esta enseñanza. Y es que acá el verso 6 dice que cuando consultó Saúl, ¿verdad? Consultó Saúl al Todopoderoso, pero que él no le respondió. Y que no le respondió ni por sueños, ni por Urín, o sea, por las manifestaciones que el Padre hacía a través de los sacerdotes, ¿verdad? Usando el Urín, y tampoco por los profetas, ¿verdad? Dice que lo consultó. Saúl estaba en una posición terrible, lleno de miedo, porque los filisteos amenazaban a Israel. Las fuerzas de Saúl ya desfallecían y resulta que el Todopoderoso estaba en silencio, no le respondió de ninguna forma o de ninguna manera por la cual Saúl lo buscaba. El Todopoderoso no le respondía, ¿verdad? Saúl esperaba que el Padre le hable a través de sueños, como dice acá,
pero permanecía en silencio. Quería oír del Todopoderoso a través de del Urín, pero también permanecía en silencio. ¿Qué es el Urín, el Tumín? Eso ya lo hemos visto, eso está en Torá, usted que sigue las enseñanzas de Torá, por eso necesitamos conectarnos con Torá para que podamos entender lo que dicen los libros proféticos. Y recordemos que había pasado en unos capítulos anteriores, yo sé que usted lo recuerda, cuando eh, Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que por su venganza, su desespero de ir en contra de David, él mató a los sacerdotes. Entonces, imagínense los sacerdotes o el sumo sacerdote que tenía el Urín, pues estos sacerdotes, muchos habían muerto de manos de Saúl. No crea que el Todopoderoso estaba eh, en silencio simplemente porque no quería hablarle a Saúl. Saúl andaba en desobediencia, Saúl andaba en contra del Abacados, entonces el padre no le habló. Tampoco no le habló por profetas. ¿Que habían profetas? Sí, allí habían profetas, pero no le habló tampoco por los profetas. ¿Por qué? Porque la voz de Israel a través, ¿verdad? La voz del Padre a través del profeta para Israel ya no estaba. Samuel había muerto, entonces el Todopoderoso no hablaba, no le respondió. Y vemos acá que este silencio para nosotros nos muestra cuando el Padre no nos habla. El Padre no nos habla, ¿verdad? Cuando nosotros andamos en pos de nuestro corazón, en pos de lo que nosotros queremos hacer. El Padre dice, ve y haz como tú quieres, ¿verdad? Porque en este momento apremiante, en este momento a donde Saúl estaba, ¿verdad? Rodeado, a donde Saúl ya se encontraba amenazado por los filisteos, ahí corrió a buscar del Todopoderoso. Pero antes no le interesaba, antes no quería escuchar instrucciones y mucho pueblo somos así. Mucho pueblo del Abacados es así. Cuando el padre les está hablando, no les interesa escuchar la instrucción. Cuando el padre les está dando dirección, guía, no les importa, no les interesa. De pronto envía a sus profetas, pero no le escuchan. ¿Por qué? Porque andan en pos de su propio corazón, de lo que su corazón engañoso les puede direccionar. Así anduvo Saúl. Pero resulta que cuando está en un momento apremiante, cuando está en un momento donde ya estaba desfalleciendo porque los filisteos estaban ya amenazando, ¿verdad? Iban a atacar. Ahora sí busca del Todopoderoso, ahora sí quiere ir a consultarle, ahora sí quiere decirle, guíame, direccióname, ¿qué hago? ¿Verdad? Como mucho pueblo. Cuando el padre les habla, no le interesa. Pero cuando ya están en una situación apremiante, diríamos de muerte, diríamos mucha gente que está en una situación que no sabe cómo salir de ella, allí busca del Padre. No esperemos estar en el momento de desesperación, en el momento de donde ya ves que no tiene salida para buscar del Padre. Escuchemos la instrucción, escuchemos la voz del Padre, que Él siempre está allí para hablarnos. Entonces, el Padre no siempre va a responder porque lo busquemos, ¿verdad? No porque la persona crea que lo busca, listo, ya tienes que responderme porque así se nos enseñó, que ora y el Padre te va a responder tu oración. No siempre es así. El Padre va a guiar, va a instruir, va a direccionar a aquel que se deja guiar, aquel que se deja instruir, aquel que sigue paso a paso sus instrucciones, ¿verdad? Acá Saúl no le interesó. Él en el último momento quiso que el Padre Celestial le hable. Pero resulta que Saúl ya estaba en una posición de juicio. Ya el Todopoderoso lo había rechazado. Ya eso lo habíamos estudiado. Ya Saúl había sido rechazado de parte del Abacados, ¿verdad? Ya fue desechado. ¿Por qué? Porque simplemente no aceptaba la voluntad del Todopoderoso, porque él no aceptaba lo que el Padre había hablado acerca de David.
porque él comenzó a tener celos. Y así en este tiempo, mucho espíritu de Saúl se levanta contra aquellos que el Padre ha llamado, ¿verdad? A Saúl no le importó, no le interesó obedecer las instrucciones, pero cuando estaba en el momento de aprieto, en el momento que su vida estaba en peligro, ahí corrió a buscarlo. Mas resulta que el Padre Celestial allí ya no le habló y tampoco estaba el profeta Samuel para que le hable. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a leer el capítulo 28, versos 7 y 8. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Miren, aquí podemos ver algo. Saúl, ¿verdad? Dice que había dado ya la orden de que se saque de la tierra de Israel a los brujos y hechiceros. Lo vimos en los versos anteriores. Pero ahora, ante la desesperación que tenía Saúl, ante el silencio del Shaddai, ¿sabe qué hace? Va a buscar a una divina. Va a buscar a una mujer que tenga un espíritu de adivinación. ¿A usted le parece algo conocido? Hay mucha gente, creyente estoy hablando, que en este tiempo, a donde el Padre ya no se manifiesta a ellos, a donde el Padre, a este tipo de personas que andan en desobediencia, rebeldes, que han desechado las instrucciones, el Padre ya no les habla, pero ellos, al saber que no les habla, van y buscan a aquellos que tienen espíritu de adivinación para que les hablen. ¿Quiénes son aquellos que operan bajo este espíritu de adivinación? Aquellos que operan bajo el manto de Jezabel, profetas de Jezabel, que profetizan lo que quieren escuchar, aquellos que los buscan. Hoy no, no pasa desapercibido esto, de que muchos, ante la desesperación del silencio del Padre y la desesperación de verse acorralados en una situación difícil, dicen, yo voy a buscar acá hay noches proféticas, acá hay profeta todo el tiempo, pero ¿será que te está hablando el Shaddai? ¿O está hablando alguien que tiene un espíritu de adivinación? Porque cuando la voz del Padre se cierra, dice la palabra, que solamente Él es el que abre. Es decir, la voz del Padre no va a venir porque vaya al ministerio más grande y allí haya noches proféticas, encuentros proféticos. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Cuando su boca se cierra y no quiere hablar, Él no habla. Y no hay hombre ni mujer que pueda traer palabra del Padre, obviamente. Pueden traer palabra con un espíritu de adivinación. Y en ese error han caído muchos. Bajo ese manto de Jezabel operan muchos profetas. Por eso la palabra dice, guardaos de los falsos maestros y de los falsos profetas. ¿Por qué la palabra no dice que te cuides de los falsos pastores? Porque el Padre está advirtiéndonos porque a través de la enseñanza usted se está llenando. A través de la profecía también usted se llena. Usted a través de la profecía va a tener orden, dirección, alineamiento y es lo que lo lleva al cumplimiento de su destino profético. El pastor no hace eso. El pastor tiene una dirección, una instrucción diferente en cuanto a su llamado. Pero un maestro es aquel
que está entregando la semilla que luego va a crecer y va a dar frutos en tu vida. Y un profeta es aquel que te conduce. Es el carro, es el motor que te lleva al cumplimiento de tu destino profético. Por eso tenemos que tener muy en cuenta, con mucho discernimiento, quién está sembrando la semilla en nosotros, que somos tierra. Y a propósito, vimos de la semilla el día lunes en la enseñanza de todo. Entonces, ¿qué pasa? Saúl estaba desesperado. El Padre Celestial no le hablaba. Y ante eso va y dice, búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya con ella. Y por medio de ella le pregunte, que tenga un rúa de adivinación, un espíritu de adivinación. Mucho cuidado con los espíritus de adivinación, con aquellos que dicen ser del Padre, del Todopoderoso, del Shaddai, que dicen traer luz, pero realmente están en tinieblas. Un verdadero profeta nunca te va a llevar en contra de las instrucciones del abacados. Un verdadero profeta siempre te va a alinear conforme a la Torá, conforme a la verdad, a lo que escrito está. Un verdadero profeta jamás te va a decir, yo rechazo eso porque eso es de la ley. Es por eso que Padre, aún a los pequeñitos, a los que no son conocidos, en este tiempo los está levantando con su rúa, porque muchos grandes solo tienen rúa de adivinación. Entonces, podemos ver que le dice, búsquenme. Si él está diciendo, búsquenme dentro de Israel una mujer que tenga un espíritu de adivinación, fue porque no era fácil encontrar a un adivino en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl ya los había expulsado, ¿verdad? Ya habíamos visto eso anteriormente. Saúl los sacó de la tierra de Israel. Entonces, no era fácil encontrar a alguien que tenga espíritu de adivinación, una bruja, como le quiera llamar, ¿cierto? Todos llevan y conducen a las tinieblas, como usted lo llama. Entonces, Saúl le pide a uno de sus siervos, a uno de sus criados, a uno de su personal, que vaya y le busque uno. Y mire algo, le dice una mujer. ¿Acaso no se nos hace conocido lo que dice Revelaciones o Apocalipsis? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel y se hace llamar profeta. Recordemos que mujer no lo vea literal, no lo vea como sexo. Eso ya lo hemos aprendido también en Torah, ¿verdad? Que representa la mujer. Entonces acá sí era literal, búscame una mujer, pero tiene que ver con un espíritu de Jezabel, con los que operan bajo el espíritu de Jezabel. Entonces, ¿verdad? Saúl le pide que vaya. Y uno de ellos le dice, hay una mujer en la ciudad de Endor, ¿verdad? Ahí hay una. Y resulta que Endor significa manantial. Y dice que allí había una mujer con un espíritu de adivinación. Así hay mucha gente. Cuando leemos Endor, ¿verdad? Mucha gente va en busca de los Endor. Vamos a verlo como un sitio, como un lugar. Y dicen, no, es que este lugar, qué hermoso, vea, cómo te hablan. Es que hay palabra, hay presencia. En Endor, manantial, ahí había una mujer con un espíritu de adivinación. El nombre de la ciudad, hermoso, pero resulta que lo que ella tenía no era un manantial de fuente de agua viva, de una fuente de agua de vida, era de tinieblas. Entonces, todo eso nos lleva a meditar, ¿verdad? Conforme a la Torah. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Un espíritu de adivinación.
Eh, la palabra hebrea para este espíritu de adivinación o adivino es Ob. Esto también ya lo hemos visto en Torah. Y, y tiene que ver con adivinación, adivino, encantador, aquellos que evocan espíritus, ¿verdad? Fantasmas, muertos. Eh, si nosotros miramos en lo natural o en el tiempo, pues que nosotros podemos contar los meses conforme al calendario grecorromano, ¿verdad? En este mes de octubre, mucha evocación de muertos y de espíritus hay. ¿Y será que usted se preparó, está preparado para este tiempo? Porque recuerde que lo que opera en lo espiritual hace influencia espiritual. No le digo con esto que usted va a ser poseído por lo que hay a su alrededor, pero hay mucha influencia espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque estos que evocan espíritus, los medios, ¿verdad? Ellos se conectan directamente a la práctica con las tinieblas, a consultar muertos. Y resulta, vamos a ver más adelante qué pasa. Dice, Saúl le pidió que averigüen dónde estaba la mujer, ¿verdad? Porque él iba a ir donde ella. Eso dice, yo quiero ir y consultarme con ella. O sea, ni siquiera dijo, vayan, traigan. Él dijo, busquen dónde está y yo voy. Así hay mucho pueblo de lavacados que anda de lugar en lugar, esperando escuchar una palabra que satisfaga su oído, que endulce su oído, escuchar una palabra que llegue a animarlos, aún se encuentren envueltos en pecado, en transgresión. Y así como Saúl dijo, mira, averíguame, ¿dónde está? Porque yo voy a ir a consultarme con ella. Eso fue lo que él dijo. Yo voy a ir. Hoy muchos creyentes andan detrás de profetas de Baal. Muchos creyentes andan detrás de profetas que le profeticen. Las redes están llenas de esos profetas que tienen espíritus de adivinación y son fácil reconocerlos. No te hablan con Torah. Te dicen que eso no debes de seguir porque eso es de los judíos. Muchos andan detrás de los profetas que tienen espíritu de adivinación para que les profeticen lo que ellos quieren oír. Y las redes están llenos. Ellos tienen muchos likes. De ellos se comparte mucho. Sus grupos son llenos de miles de seguidores. Porque ¿sabe qué? Esos son los Saúl que van en busca de los que tienen un rúa de adivinación. Porque al verdadero profeta, al que les viene a alinear, al que les viene a confrontar para que sean bendecidos, a esos no les gusta escuchar. ¿Qué más dice? Dice el verso 8 que Saúl se disfrazó. Dice, se disfrazó Saúl. Mire, qué tremendo es. ¿Por qué será que Saúl se disfraza? Porque eso dice que se disfrazó. ¿Verdad? Este disfrazó no es que se puso un disfraz de payaso, no. Es decir, se quitó su ropa real y se puso una ropa como de, de cualquier persona quizás y que es, podemos decir, una persona muy, pero muy, que nadie lo conozca, una persona indigente, qué sé yo. Se quita su ropa real, se coloca otras vestiduras para no ser descubierto. ¿Por qué? Porque él dio la orden de echar fuera a los adivinos. ¿Y cómo es que ahora él los iba a buscar? ¿Sabe algo? Así hay mucha gente en las redes. Se cambian sus nombres, no ponen fotos para no ser descubiertos. ¿Sabe algo? Cuando usted anda íntegro delante del Padre, no hay nada que esconder. Cuando usted anda íntegro delante del abacados,
Y cuando usted ya es posicionado en el reino, el Padre lo da a conocer tal como usted se llama, como usted es, como es su nombre. ¿Por qué? Porque cuando usted es posicionado por el abacados, es Él el que le respalda. Es Él el que está con usted. Hoy hay muchos que se disfrazan y se colocan otras vestiduras como Saúl para no ser descubiertos. Y andan de grupos en grupos. Andan de aquí para allá buscando a quien tenga un espíritu de adivinación para satisfacer su oído. Dice que Saúl sale en la noche, ¿verdad? Dice que fue a la mujer por la noche, ¿verdad? Y quizás para Saúl era el mejor momento, ¿verdad? ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, para que el pueblo de Israel no lo vea, pero también para que las tropas de los filisteos no lo descubran. Recordemos que ya ellos estaban rodeados, que ya el pueblo de los filisteos habían rodeado a Israel. Entonces, para Saúl fue el mejor momento tomar la noche, es decir, él creía que iba encubierto, sin ser visto, según él, que nadie se enteraría. Miremos una porción que nos dice Yeshua acerca de la noche. Dice en Juan capítulo 11, verso 10, si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Cuando nos dice no hay luz en él, no hay luz en una persona, si no hay luz es porque hay ausencia de luz y lo que hay es tinieblas. La noche, la oscuridad, tinieblas es ausencia de la luz. ¿Y qué es la luz? ¿Qué hemos estudiado que es la luz? La luz es la Torá. Así andan muchos en este tiempo. Andan en tinieblas, andan en oscuridad, porque han rechazado la luz de la Torá. La escritura dice, lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera mi camino. Cuando andamos conforme a las instrucciones del Todopoderoso, usted va a andar con guía, con dirección, con instrucción. Usted va a andar por el camino correcto. ¿Por qué tropiezan muchos? Porque no están en la luz de la Torá. ¿Y por qué no están? Porque la rechazaron. En otro tiempo, nosotros fuimos ignorantes, ¿sí? Y no teníamos Torá, es cierto. Pero a raíz de que el Padre, nuestro Abba, por su gracia y misericordia, por su rajen, nos entregó su Torá, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho muchos? Tomar su Torá, tomar sus instrucciones, obedecerlas y caminamos en luz. Ya no andamos en tinieblas. ¿Cómo estaba el corazón de Saúl? El corazón de Saúl estaba en tinieblas. El corazón de Saúl no tenía luz porque anduvo en contra de las instrucciones, ¿verdad? Y hay algo importante que no se nos debe olvidar, que cuando Saúl va a buscar de la mujer con espíritu de adivinación, trajo sobre él una maldición. Ya lo vimos en Levítico 26, porque el Todopoderoso lo advirtió por su Torá. ¿Por qué muchos creen que no es nada malo o que no pasa nada cuando lee el horóscopo, que cuando va y hace una consulta, que no es nada malo los agoreros? ¿Por qué la gente cree que no hay consecuencias cuando buscan de brujos, de adivinos, de hechiceros? Porque no conoce Torá, porque no conoce lo que escrito está. Y no solamente están afectando su vida, sino la de sus generaciones.
La palabra, la Torá, la instrucción es clara. En Levítico 26 dice, y si alguna persona se vuelve a los fantasmas, a los espíritus familiares y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre medio de su pueblo. Así están muchos. Muchos están, ¿verdad? Que el Padre no los mira, que el Padre no, no obra a favor de ellos. ¿Por qué? Porque han ido tras brujos, hechiceros. Unos pagaron por hacer algo o porque le hagan algo. Otros lo hicieron ellos mismos. Igual, en los dos casos son, eh, son personas que van o que llevan maldición sobre ellos. Y no solo sobre ellos, sino sobre toda su familia, porque los enlazaron bajo esa maldición. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos Torah. Cuidado con los espíritus familiares. Cuidado, usted que ya conoce Torah, todavía está extraviándose tras ellos. Tengamos mucho cuidado. ¿Y qué pasa? Leamos qué más dice en el verso 8. Dice que fue, ¿verdad? Que le dice, trae, y fue por la mujer por la noche y le dijo a ella, el verso 8, adivina para mí y hazme subir a quien yo te dijera. O en otra versión dice, le dijo a la divina, adivina para mí, por favor, por el rúa de adivinación dentro de ti. Trae de los muertos a la persona que yo te nombre. Le dice, hazme subir a quien yo te dijere. Saúl le estaba pidiendo a la divina que le comunicara con un muerto, ¿verdad? Y él hizo esto porque quería saber lo que el Todopoderoso podía decirle. Y él pensó, ¿verdad? Él creyó que, que pidiéndole que por medio de la divina, él podía conseguir esto, ¿verdad? A quien yo te dijere. Es tremendo. Muchas personas no quieren escuchar del Todopoderoso cuando Él quiere hablarles o cuando Él les está hablando. Y cuando están en un momento de aprietos, van y buscan los brujos o los hechiceros para, según ellos, saber, ay, para saber qué es lo que me espera, para saber si me va a ir bien, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, creyentes que buscan profetas para que les hablen. Como que si el Todopoderoso está condicionado a lo que el hombre quiere escuchar. Y muchos pagan para escuchar. Muchos pagan no solamente sus pasajes por ir a otra ciudad y muchos a otra nación a buscar a un profeta. Pagan pasajes, pagan entradas, pagan las membresías. Así estamos en este tiempo. Y usted y yo sabemos que esto no funciona así. En el reino, el Todopoderoso habla cuando Él quiere y le habla a sus profetas. Y sus profetas son enviados por Él, por el Todopoderoso. En el reino no hay negocio de profecías, porque esto es brujería. Y eso es como acudir a una divina. ¿Usted pagó por ir a una noche profética? ¿Usted pagó por ir a escuchar a un profeta? Déjeme decirle que usted hizo lo que está haciendo Saúl. Porque en el reino eso no funciona así. En el reino no es comercio. En el reino no es un negocio. En el reino, el Todopoderoso hace como Él quiere, sin que haya un negocio de por medio. Volvamos a Saúl. Al Saúl hacer esto nos muestra a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Para que podamos también mirar, nos muestra la profundidad
de lo alejado que estaba Saúl de Yahvé, del Todopoderoso. Y ese estar alejado del Todopoderoso afectó a su mente. Lo mismo pasa a un creyente, porque la religión le hizo creer, listo, tú haces esta oración, repítela y listo, y eres salvo. Y creemos que listo, eso es todo. Mucha gente puede estar dentro de una congregación 5 días o 6 días a la semana, pero esto no es garantía de que el Todopoderoso está con él. Hay mucha gente que vive alejado del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él ya no les habla, porque Él ya no se manifiesta a sus vidas y todo lo que hagan religiosamente es simplemente sacrificios y eso afecta a la mente. Saúl estaba muy alejado del Abba, el Abba se alejó de él y eso afectó su mente. Mire, Saúl conocía muy bien la Torá. Si él hizo expulsar a los brujos, agoreros, hechiceros, adivinos de la tierra de Israel, era porque conocía lo que escrito está. Saúl, ¿verdad? Era parte del pueblo de Israel. Él conocía lo que dice la escritura, pero su mente estaba afectada, su corazón estaba afectado. Olvidó lo que escrito está y fue buscando a un brujo, fue buscando a un adivino. Saúl rechazó la verdad, rechazó la Torá. Y qué cosa tan grave esto, porque lo que él está haciendo le traería consecuencias duras para él y para los suyos. No creamos que es cosa sencilla. Si el Todopoderoso en su palabra está en contra de las prácticas de todo esto, de los que se vuelven a los fantasmas, a los espíritus familiares, a los evocadores de espíritu, ¿cómo puede usted creer que el Padre, nuestro Abba, que es tan kadosh, iba a probar que se traiga de los muertos a alguien? Nadie puede traer de entre los muertos a alguien. Nadie puede traer a alguien de entre los muertos. Lo que mucha gente que opera bajo estos espíritus hacen es invocar demonios, demonios que se personifican en alguien y les hacen creer que él es el pariente o la persona que buscan por medio de los adivinos. No caiga en el error y si tiene su familiar que ha caído en este error, hágale escuchar, leer, entender lo que escrito está, porque hay consecuencias duras, graves, severas para el que lo practica o el que lo practicó y para sus generaciones si no se arrepiente. Veamos qué dice el verso 9 y 10. Y la mujer le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahvé, diciendo, vive Yahvé, que ningún mal te vendrá por esto. Mire, qué tremendo es. La mujer le dice, tú sabes lo que Saúl ha hecho, ¿verdad? Cómo cortó de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Porque el padre dice que eso no se debía aceptar, ¿verdad? El padre dice que eso no podían practicar, que los cortaría de la tierra. Y Saúl pues hizo aquello. Ella le dice, tú lo sabes, ¿verdad? Los ha cortado de la tierra. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Es tremendo porque aquí esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad?
le dice, ¿por qué pones tropiezo para hacerme morir? Ella en ese momento se preguntaba o estaba creyendo que esto era una trampa para matarla, porque se enteraron de que ahí estaba alguien que estaba practicando esto, ¿verdad? Ella creyó que era algo encubierto para matarla. Por eso le dice, ¿por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Yo no puedo hacer eso. Pero resulta que Saúl le jura, y le jura, imagínense, por el nombre de Yahvé. Le dice, vive Yahvé que no será castigada. ¿Nos suena algo parecido en este tiempo? Aquellos que dicen, así te dice Dios. O muchos que ahora pues ya tomaron el nombre restaurado del Padre y dicen, así te dice Yeshua, o así te dice Yahvé. Y lo dicen para su provecho, dando profecías en el nombre del abacados. Déjeme decirle que los tales también serán cortados. Saúl le dice, o le hace un juramento, y le dice, vive Yahvé, que no vas a ser castigada. En este caso, no vas a morir. Mire que las tinieblas que estaban en el corazón de Saúl, pues, podríamos decir, eran iguales a las tinieblas que operaban en la divina, porque en ella operaba un espíritu de adivinación. ¿Acaso cuando le dice no vas a morir, no nos lleva esto al principio, cuando en el huerto el espíritu de adivinación, ¿verdad? Bueno, conocido como la serpiente, pero lo que operaba acá, ¿verdad? Ya conocemos por la Torá, ¿qué operaba? Ese espíritu de engaño, de mentira. Le dijo, no morirás. Es decir, lo que siempre va a traer el enemigo a la vida de aquellos que quieren escuchar o utilizan el nombre del Todopoderoso para provecho. Saúl le juró por Yahvé. El juramento de Saúl, ¿verdad? Por el nombre del Todopoderoso. Eso a nosotros nos recuerda algo. En este tiempo, para muchos, el nombre es una jerga espiritual. Para muchos, el nombre no significa nada. Para muchos dicen, a mí Dios me dio una palabra para ti. A mí Dios me dijo, Dios me habló esto para ti. Los tales también serán castigados. Muchos tomando el nombre como una jerga espiritual, diciendo Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Saúl estaba en oscuridad, en tinieblas, en desobediencia. Y le voy a decir algo, quizás esa sea la última vez que Saúl use el nombre de Yahvé. Y lo usó, ¿para qué? Para jurarle a una divina que no iba a ser castigada. ¿Qué estaba haciendo Saúl aquí? Quebrantando una instrucción. Primero porque él fue a consultar. Luego porque le dijo, no vas a morir. Cuando la Torá dice, los cortaré de entre su pueblo. Para muchos es muy fácil quebrantar instrucciones, olvidando que todo quebrantamiento a las instrucciones trae consecuencias. Nadie puede quitar el castigo, lo que dice, lo que está escrito en la Torá. Nadie puede quitar. Por más que sea el ungido, no puede quitar lo que el Padre ha dejado escrito. Por eso usted debe de conocer la Torá para que no se deje engañar. Sigamos, veamos el verso 11 al 14.
Entonces la mujer le dijo, ¿a quién te haré venir? Él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Sigamos. Aquí dice que, ¿verdad? Cuando le dice no vas a morir, porque le hace un juramento, ¿verdad? No va a pasar nada, tal como le dijo la serpiente en el huerto, no va a pasar nada, no vas a morir. Cuando a ella le dice también, no vas a morir, entonces la mujer le dice, bueno, si no voy a morir, estoy parafraseando, ¿no? La mujer le dice, bueno, si no voy a morir, entonces dime, ¿a quién te hago venir? Y entonces, ¿verdad? ¿A quién te hago venir? Y le dice, a Samuel. ¿Y por qué quería Saúl ver a Samuel? ¿Usted se imagina esto? ¿Cómo es que quería ver a Samuel? Samuel, recuerde que no es que era el mejor aliado con Saúl. Cuando Saúl comenzó a desobedecer, a ir en contra de nuestro abacados, Samuel lo reprendía fuertemente a Saúl. Eso lo hemos visto ya en los capítulos. En el capítulo 15, si usted lo lee, capítulo 15, verso 22, 29. Entonces, podríamos pensar que Samuel hubiese sido la última persona que a Saúl hubiese querido ver. ¿Por qué? Porque era el que le reprendía, el que le hablaba, en fin, el que le dijo, mira, te ha desechado el Todopoderoso. A ti te va a reemplazar otro. Estoy parafraseando. Samuel muchas veces lo confrontó a Saúl, lo reprendió, ¿verdad? Y en este tiempo, pues quería verlo, cuando ya estaba muerto. Es tremendo. Saúl, en medio de su pecado y de la influencia demoníaca en las tinieblas que estaban en su corazón, Saúl acudió a esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Va y consulta a los muertos creyendo que él podía irse también aquí en contra de la palabra del abacados. Y dice que la mujer, ¿verdad? Acá dice que cuando él le dice, hazme venir a Samuel, dice, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. ¿Cómo es esto que ella clama en alta voz? Podría usted decir, la divina se impactó tanto, ¿sí? Tanto porque ella, en realidad, podría decir, era una engañadora, ¿verdad? Porque nadie puede hacer volver a un muerto. Nadie puede irse en contra de la Torá. Todo lo que ella hacía con el mundo espiritual de las tinieblas era un engaño. Ella, por medio de ese espíritu que tenía, ella invocaba muertos. Ese espíritu que estaba dentro de la divina, ¿verdad? Era lo que engañaba. Y recuerde que como era una mujer dedicada a esto, que tenía un espíritu de adivinación, ella estaba muy familiarizada con la presencia de espíritus demoníacos. Muchos estudiosos, estaba leyendo comentarios de estudiosos y dicen que eh, el nigromante actuaba como medio para evocar los espíritus, que ellos podían ver, ¿verdad? Esos espíritus que se personificaban. Eran unos engañadores, nunca venía el muerto, sino eran espíritus, pero que
Los veía, pero no los escuchaba. En cambio, la persona para quien evocaba, ellos podían oír, pero no veían a ese espíritu. Y dicen estos estudiosos que el espíritu que ella o que estos adivinos evocaban surgían en una posición inversa, es decir, con los pies hacia arriba. Pero que cuando quien solicitaba, en este caso Saúl, que quien solicitaba, quien iba a buscar de los servicios de esta divina o de los adivinos, que cuando alguien era muy importante o que era un rey, dice que el espíritu surgía en una posición normal. Era como un trato que tenían con estos espíritus que ellos trabajaban porque tenía un espíritu, era como su ayuda, era como aquel que lo conectaba con el mundo de las tinieblas. Y ya ellos sabían, si es alguien importante, esta es la señal que te doy. Entonces, cuando dice que la mujer da un grito, ¿verdad? Esta mujer ve a subir, ¿verdad? Dice que se manifiesta de una forma diferente, de una posición diferente. Y ella da un grito y dice que, aquí usted lee y dice, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Pero aquí vamos a ver algo importante por la palabra. Dice, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y esta le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Aquí ella se da cuenta que es el rey Saúl. Aquí ella se da cuenta que quien estaba allí con ella era Saúl. Y él le dice, no temas, no te voy a matar, ya te hice un juramento, no te voy a matar. Sí, yo soy el rey Saúl, pero no te voy a matar. Y le dice, ¿qué has visto? Dime qué has visto. ¿Por qué? Porque él no vio nada. Y le dice, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió que había visto, dice, un rúa que sube de la tierra. ¿Sí? Él no vio nada. Es tremendo. Pero ella gritó de miedo. Ella pensó que Saúl la iba a matar. Ella grita, ¿verdad? También dicen otros estudiosos que como estos adivinos eran unos engañadores, como lo hay en este tiempo, engañadores, utilizaban una persona escondida o por medio de unos aparatos para hacer creer que hablaba un espíritu, porque lo que salía era una voz distorsionada. Y era un engaño lo que le hacían a las personas. Lo cierto es que vamos a ver algo acá, que Saúl no ve nada y le dice, ¿qué has visto? Y la mujer le dice, he visto un rúa que sube de la tierra. Y él le dice, pero ¿cuál es la forma? Y ella le dice que era un hombre anciano, cubierto de un manto. Y dice la escritura, entonces Saúl entendió que era Samuel. La divina nunca le dijo, vi a Samuel. La divina jamás le dijo, es Samuel el que vino, porque nadie puede traer del mundo de los muertos a un muerto. Jamás. Y muchos han engañado diciendo, Samuel apareció. El Padre no se va a ir en contra de su Torá. El Padre no se va a ir en contra de su palabra. La divina nunca dice que fue o que era Samuel. Jamás. Ella le dice su forma. Sí, era un hombre anciano, cubierto de un manto. El que entendió que era Samuel era Saúl. ¿Y por qué? ¿Por qué entendió? ¿Por qué entendió ella? ¿Por qué entendió él que era? Porque él quería ver a Samuel. Porque usted va a recibir lo que usted quiere. Porque usted va a ver lo que usted quiere ver. Porque usted va a escuchar lo que usted quiere escuchar. Como muchos. Es tremendo. Esta mujer le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl.
Y aquí pasa algo interesante, que no lo he aprendido de hombre, me lo ha revelado el Padre. El Todopoderoso en este momento permite que se abran los ojos de la divina. Y ella está viendo algo, está viendo lo que el Todopoderoso le muestra. Ya no estaba viendo un espíritu que ella invocaba. Primero, la divina ve que era Saúl, lo reconoce. Al entrar, no lo reconoció. Recuerde que estaba disfrazado. Ahora, ella se sorprende. Estaba sorprendida y pega un grito y le dice, ¿por qué me has engañado? ¿Eres tú, Saúl? Ella estaba sorprendida porque ella sabía que había practicado su oficio delante del mismo rey que la expulsó, que expulsó a los brujos, a los adivinos, a los espiritistas de Israel. Ella en ese momento fue abierto sus ojos para que vea a Saúl. Ella tenía razones de tener miedo. Ella acá se da cuenta que era el rey que estaba delante de ella. Y ciertamente el Todopoderoso hace como Él quiere, pero no como muchos han enseñado. Es que Dios hizo subir a Samuel. Falso. Eso es falso. El Padre nunca va a ir en contra de su Torah. La bruja nunca dijo, la divina nunca dijo, vi a Samuel. Y le dice, ¿qué has visto? Saúl le recuerda a la divina, no tengas miedo, no te voy a matar, pero le pregunta qué vio por su grito desesperado. Primero le dice, tú eres Saúl. En otras palabras, ahora veo, eres tú. Ya no te veo el disfraz, veo tu rostro, te he reconocido. Y ella le dice que ha visto dioses, traducido a he visto un rúa, he visto un juez, he visto una potestad. Ella no vio a ningún Samuel. También esta palabra se refiere a ángeles, ¿verdad? Cuando dice, he visto a Elohim, a juez, a poderoso, a rey. Y le dice, ¿cuál es su forma? Saúl le dice, descríbeme qué es lo que ves o qué es lo que vistes. Le dice, dime, ¿qué ves? Y ella le responde, un hombre anciano cubierto de un manto. Nunca le dijo, veo a Samuel. Nunca le dijo, aquí está Samuel. Cuando él o cuando Saúl escucha un hombre cubierto de un manto y es un anciano, Saúl entiende que era Samuel. Saúl cree que era Samuel porque él quería escuchar a Samuel. Pero recuerde que Saúl estaba mal de su cabeza. Saúl estaba lleno de tinieblas. Eso es como cuando alguien, ¿verdad?, anda así y dices que yo escucho ruidos y otro ni escucha nada. Es que yo veo esto y muchos no ven nada porque andan en tinieblas. El que anda en tinieblas, el que anda de noche, tropieza. Eso dijo Yeshua. No se confunda usted. La escritura es clara y no dice que la mujer vio a Samuel. Ella vio la apariencia de un anciano cubierto de un manto. Eso es lo que escrito está. Ahora, para esto, vayamos al libro de Daniel. ¿Qué nos enseña Daniel acerca del anciano de días? Dice Daniel capítulo 7, verso 9. Estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve. El cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. También dice Daniel 7:13, estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él.
Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos, ¿verdad? Vemos acá que el que entendió que era Samuel fue Saúl en su desesperación. Fue Saúl el que entendió, no lo que la divina le dijo. Saúl entendió que era Samuel, pero no se confunda. La escritura es clara y no dice que esta mujer vio a Samuel. Ella vio la apariencia de un anciano cubierto de un manto. Fue Saúl el que creyó que era Samuel, porque él no tuvo la experiencia que tuvo la divina. Ella vio algo enviado por el Todopoderoso. Ella no vio ningún muerto. Ella se asustó. Ella tuvo temor ante la presencia de lo que en ese momento se estaba manifestando delante de ella. Eso sí hace el Shaddai. Él se manifiesta donde quiera, con el que él quiera, pero el Shaddai nunca hizo subir a Samuel. Esta no fue una aparición a través de una bola de cristal, como muchos creen, que solo la divina podía pretender ver. Ni tampoco fue una voz en la oscuridad, como en una sesión de espiritismo. Esta era una experiencia real para la divina. Esta era una experiencia real de la manifestación del Shaddai, como hay tantos testimonios que brujos y hechiceros dicen y cuentan que mientras estaban en sus prácticas se les apareció el Rey, el Shaddai, el Todopoderoso, y que cayeron como muertos. Aquí se corta toda falsa enseñanza que era Samuel, pues los muertos no vuelven, pues nadie puede hacer volver a los muertos. Así también se cortan las falsas enseñanzas que era un espíritu de adivinación en forma de Samuel, ninguna de las dos cosas. Esta fue una experiencia donde la luz de Yahvé alumbró los ojos de la divina. Tengamos mucho cuidado, porque el Padre Celestial jamás se va a ir en contra de su palabra, jamás. Y si usted lee en el Pacto Renovado, ahí habla también de una mujer, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación. Voy a leerlo rápidamente en Hechos, capítulo 16, versos 16 al 17. Dice, una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, un rúa de adivinación, la cual les producía una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Saúl y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes le anuncian el camino de salvación. Entonces, por esta palabra que leemos en Hechos, no olvidemos que sí existen los engañadores, aquellos que por medio de espíritus de adivinación trabajan. Son espíritus que hablan y que aún pueden decirle a usted verdades en medio de mentiras, a fin de enredarlos en el manto de la serpiente, de Nahash, la serpiente, la adivinación, tal como ocurrió en el huerto. Allí operó Nahash, la serpiente, hablando, ¿verdad? Y le dijo, no morirás. Aquí podemos ver que esta muchacha con el espíritu de adivinación sabían quiénes eran Saúl y los que iban con él. Le dijo, son hombres, estos son siervos del Elohim Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Ciertamente esos eran siervos del Elohim Altísimo. Pero ¿qué quería este espíritu de adivinación que operaba en esta joven? Que Saúl o Pablo y los que iban con él caigan bajo ese manto y digan, sí, nosotros somos y estamos aquí para traer, anunciar el camino de la salvación, porque estaba diciendo aquello, ¿verdad? Aquí estaba anunciando.
Pero resulta que quería que caigan bajo ese manto de adivinación. Cuidado, usted está cayendo bajo un manto de adivinación cuando quieren exaltarlo, cuando quieren engrandecerlo, que nuestro corazón siempre sea humilde. Veamos el verso 15 al 18. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Yahvé se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Mire, para que me declares lo que tengo que hacer. Cuando se le dijo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y ahora que Samuel no estaba, que estaba muerto, ahora sí buscaba. ¿Cuándo? Cuando su vida corría peligro, cuando estaba rodeado, cuando iba a ser atacado, como muchos. Cuando se les da la instrucción, la rechazan. Y cuando están en peligro, buscan. Dice, entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo? Yahvé te dijo Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. ¿Verdad? Ya sabemos que no era Samuel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me molestas? Diría Yahvé. Si ya no te hablo es porque tú dejaste de obedecerme. Así de simple. Samuel estaba oyendo lo que él quería oír, lo que él en su corazón engañado, en su mente distorsionada, estaba escuchando. Aquí vemos que dice: estoy angustiado. Saúl sacó de su corazón el porqué de esa angustia. Dice: los filisteos están peleando contra mí. Vemos acá que así está mucho pueblo. Cuando el Padre les ha hablado, les ha dado instrucción, la han rechazado. Pero cuando están en angustia, cuando están en aprieto, cuando están siendo atacados, ahí sí buscan que el Padre les hable. Y quieren que les hable por cualquier medio. Aún van a buscar a falsos profetas, ¿verdad? Y vemos acá que Saúl aquí recibe algo que, es más, lo debe de haber dejado así plasmado. ¿Qué le dice? Yahvé se ha apartado de él. Ya no le responde más. Entonces, como no le respondía, ¿qué hizo? Buscó una divina en su angustia, en su desesperación. Y recuerde algo, ¿usted recuerda los primeros capítulos cuando a Saúl le atormentaba un ruach malo? ¿Desde cuándo le atormentaba ese ruach malo? Desde que el padre se apartó de él. Cuando alguien se aparta del Todopoderoso, su rúa, el rúa de lava ya no está en esa persona. Lo que está operando allí es cualquier otro espíritu, menos el espíritu de lava, que es Kadosh. Kadosh, Kadosh. Y hay algo, mire, la mentira de Saúl dice: Yahvé se ha apartado de mí. Usted debe de saber algo y entender algo. El Todopoderoso no se aparta de alguien, sino hasta que esa persona se aleja de él. Hasta cuando esa persona deja de obedecerle. Cuando deja de obedecerle, ahí el Padre te dice: bueno, haz como a ti te parece. Ya no cuentes conmigo, haz como tú crees que está bien. Pues ya no me necesitas, sigue tu camino. Pero aquí Saúl dice: se ha apartado de mí. Falso. Él desobedeció. A él no le interesó escuchar. Fue muy claro: porque no cumpliste el ardor de la ira contra Amalek, porque con el enemigo no se negocia, porque con el enemigo tenía que haberlo exterminado por completo. A muchos el Padre les ha dado instrucción de cerrar ciclos con muchas personas que tienes que cerrar, pero dicen: ay, no, pero es que
Yo te voy a decir algo, cuando el padre da una instrucción, es completo, nada es a medias. Después, no diga, se ha apartado de mí. Usted se apartó de las instrucciones que recibió. Usted cerró su oído a las instrucciones. El Todopoderoso, Él está contra el hombre o contra la mujer que simplemente no le obedece. ¿Por qué? Porque su palabra es clara y dice que solo viviendo al abrigo del Altísimo usted va a morar bajo la sombra protectora. Saúl ya no tenía la protección del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque desobedeció una sola instrucción. No obedeciste a la voz de Yahvé. No cumpliste con destruir a Amalek. Jehová dio instrucción. ¿Y esa voz por medio de quién vino? Porque hay muchos que dicen, ay, pero es que yo estoy obedeciendo Torá, pero la instrucción vino por la boca del profeta. Y a muchos el Padre les ha dado instrucción por la boca del profeta de Yahvé. Y simplemente cerraron su oído. Luego no nos quejemos que el Shaddai se ha apartado de nosotros. Nosotros desobedecimos su instrucción. ¿Qué más dijo Saúl? Yahvé ya no me responde más. El Todopoderoso no responderá algo a favor de alguien que está caminando en desobediencia a su voz. Porque primero es su voz. Porque muchos pueden decir, no, yo sí estoy obedeciendo Torah, guardo Shabbat, las fiestas, yo obedezco todo. ¿Y la voz? Aquello que te envió a hablar por medio del profeta, porque aquí está señalando lo que te fue advertido por medio del profeta. ¿Y qué más dice? Samuel le pregunta, mire hasta dónde. Samuel le pregunta. Vamos a leer el verso 15. En el verso 15, Samuel le pregunta, ¿qué debo de hacer? Saúl, perdón. Le dice, ¿qué debo de hacer? Y aquí vemos a un Saúl pidiendo guía, pidiendo dirección, pidiendo ayuda. ¿Qué debo de hacer? Cuando él hace mucho dejó de seguir las instrucciones. Cuando él desde hace mucho dejó de seguir el camino correcto, el rumbo de sus acciones era evidente. Ahora le tocaba pelear con los filisteos. ¿Qué esperaba recibir Saúl cuando le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Saúl lo que realmente quería era consuelo. Que le diga, no te preocupes, Saúl, todo va a estar bien, tú vas a ganar las batallas. Caminando en desobediencia a la voz del Padre, como muchos en este tiempo quieren ser consolados, cuando en realidad todo está determinado por el Shaddai y ya no hay vuelta atrás. Muchos tendrán que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y no se confunda, una cosa es prueba, otra cosa es consecuencia por no haber obedecido. ¿Para qué me preguntas? Si Yahvé se apartó de ti y dice, es tu enemigo. Saúl lo que quería recibir no recibió. Es decir, quería palabras de consuelo, de ánimo, de aliento, de ayuda. Saúl seguía buscando respuestas con la esperanza de que las noticias mejoraran, pero eso no sucedió, como para muchos en este tiempo. Pueden andar de profeta en profeta buscando consuelo, alivio, respuestas, noticias que le agraden, quizás las reciban los que operan bajo Nahash, bajo el manto de la serpiente, bajo el manto de Jezabel. Pero un verdadero profeta te va a confrontar con la verdad. Y le dice, como me dijo por medio de mí, la voz de Yahvé. Aquí se le estaba confirmando a Saúl lo que Yahvé ya le había dicho.
¿Usted cree que un espíritu de adivinación de las tinieblas iba a decirle todo esto a Saúl? A Saúl? No, no, porque las tinieblas lo que hacen es decirte, mira, te va a ir bien, te viene un trabajo, te viene dinero, te viene un esposo, te viene todo. Así está en desobediencia. Pero aquí Saúl no estaba recibiendo eso. Saúl estaba recibiendo lo que tenía que escuchar. Por eso la voz que le estaba hablando era la voz del Shaddai. Las tinieblas nunca te van a confrontar. Las tinieblas te van a endulzar el oído. Las tinieblas te van a decir, sí, tú eres profeta. Mira, sigue adelante, profeta. Por eso un verdadero profeta no es buscado por el hombre. El verdadero profeta es enviado por el abacados al hombre a llevar alineamiento, dirección, corrección. Y si lo acepta, bendición. Mire, el mensaje de Yahvé para Saúl, porque fue un mensaje de Yahvé, del eterno rey de Israel, para Saúl, es firme, sin misericordia, dirían algunos. Sí, como muchos pueden decir, es que es profeta, no tiene misericordia, vean. Bien, y dice las palabras, pero cuando la voz es de Yahvé, aquí no hay endulzamiento de oído. Cuando la voz es del Shaddai, no se endulza el oído, no se habla lo que la persona quiere oír, sino lo que el Padre le quiere hablar. Aquí vemos que el Todopoderoso le habla, ¿verdad? Le habla lo que tenía que escuchar Saúl. Y sí, aquí podemos ver que él escogió una manera que quizás diríamos, pero ¿por qué le habló allí en ese lugar? ¿Por qué no le habló en el palacio? ¿Sabe por qué? Porque ese era el último momento, la última vez que Saúl escucharía de Yahvé. Ya estaba determinado por el Shaddai que no había vuelta atrás para Saúl. Algo importante aquí, ¿verdad? Es que no seamos engañados. El Shaddai no cambia. Y la prueba de un encuentro espiritual o una revelación de parte del Padre es su fidelidad al mensaje que escrito está, al mensaje de la palabra. Es decir, el Shaddai hablará conforme a lo que escrito está, a lo que él ya anunció. Él no se va en contra de su palabra. Mire, no importa qué tipo ni qué tan impresionante sea el encuentro que una persona tenga con un ser espiritual. Muchos pueden decir, no, pero es que aquí se manifiesta. Pero si eso va en contra de lo que el Padre habló, en contra de su palabra, eso puede ser cualquier encuentro espiritual, pero menos de la luz. Recuerde lo que dice Gálatas, capítulo 1, verso 8. Si un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Discierna. Si algo le vienen a hablar diferente a lo que escrito está, a lo que el Padre ya habló, sea anatema. Es decir, eso no viene del Todopoderoso. Hoy hay muchas falsas enseñanzas, muchos falsos enseñadores sin Torá, falsos enseñadores, falsos profetas, falsos maestros que son anatema, dice la Escritura. Y aquí hubo una sentencia para Saúl, por eso le digo, fue la última vez que él escuchó, porque escuchó sentencia. Ya no se la podía dar Samuel porque ya no estaba vivo, estaba muerto y de los muertos no podía regresar. Esta sentencia se la dio el Shaddai y le dijo, tú no cumpliste con lo que te mandé, tenías que destruir a Amalek, pero te asociaste con mi enemigo, seguiste en alianza con mi enemigo, por eso te está pasando esto hoy. Aquí le estaba recordando a Saúl lo que sucedió en Primera de Samuel 15, que ya lo vimos. ¿Qué
¿Qué vimos en este capítulo? Voy a recordárselo rápidamente. Recordemos que Samuel le dijo a Saúl, Yahvé ha rasgado de hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú, ¿verdad? Entonces, simplemente se le estaba aquí recordando a Saúl lo que ya se le había dicho. ¿Y cuándo se le recordó? En una sentencia. Ya aquí estaba recibiendo una sentencia de muerte, y le voy a decir qué. Y lo que el padre habla, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sí? Podemos decir que pasaron muchos años desde este evento de Samuel 15. Sí, cuando Samuel le dijo que había sido rasgado el reino de Israel de él. Quizás Saúl pensó que Yahvé ya se había olvidado, que el Shaddai ya no se acordaba de eso, que ya cambió de opinión, como muchos en este tiempo. Pueden haberse olvidado lo que el Padre les advirtió, lo que el Padre les dijo, porque dijeron quizás, ay, no, ya se olvidó, ya no pasó, ya no pasará más, ya eso ya no va a venir. Pero aquí, en esta porción, Saúl lo recibe muy claro, que el Todopoderoso no había cambiado de parecer en absoluto. El mensaje del Shaddai para Saúl no cambió desde el tiempo en que lo dio a través del profeta Samuel hasta el tiempo en que sería cumplido, porque él no cambia. Así como no cambia cuando te da un mensaje para bendecirte, ese mensaje se cumplirá. Aunque tardar, escribe la visión porque se cumplirá. Y cuando te ha dado un mensaje de sentencia y seguiste en rebeldía y en desobediencia, su palabra también se cumplirá. También se ejecutará un juicio. Tal vez Saúl pensó que el tiempo ya cambió la opinión de Yahvé, pero el tiempo nunca cambia la manera de pensar del Todopoderoso. Nuestro arrepentimiento, nuestro quebrantamiento, nuestro teshuvá, tal vez cambie lo que Yahvé tenía destinado a ser, pero el tiempo jamás. No piense que porque pasó el tiempo, el Padre se ha olvidado. Y vemos acá que cuando la divina le dice que vio un anciano con un manto, Saúl lo primero que se le viene a la mente es que Samuel, porque se acordó de esta parte, ¿verdad? Lo identificaba a Samuel con el manto del profeta, del sacerdote. Cuando Samuel anunció que Yahvé le quitaría el trono a Saúl, recuerde, Saúl se tomó del manto de Samuel en desesperación. Entonces a él lo llevó a pensar, era como un manto, este era Samuel, perdón. Cuidado. Leamos el verso 19. Dice, ¿qué más recibe? Recibe palabra de juicio. Por eso le digo, esto no era un espíritu de las tinieblas. No, las tinieblas jamás van a confrontar el pecado. Y no era Samuel porque ya estaba muerto. Y los muertos no regresan. Dice el verso 19, y Yahvé entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahvé entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Miren, esta sentencia de juicio era un juicio de qué? De muerte. Aquí Saúl supo que moriría el siguiente día. Mire que en el capítulo 15, Saúl dice, ¿qué debo de hacer? Es tremendo. ¿Y por qué no le dice, haz esto, haz esto, haz esto? Haz esto de acá, porque ya era tarde para hacer algo, porque ya no había oportunidad.
porque todas las oportunidades que el Abacados le había dado para arrepentirse, nunca lo hizo, aunque lloraba, pero lloraba solamente en sus emociones, como para muchos en este tiempo. Y vive Yahvé en cuya presencia me encuentro en esta hora, y así va a pasar para muchos, empezando por pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, ministros, que el Padre les ha hablado y no se han querido arrepentir. Va a ser tarde cuando digan, ¿qué debo de hacer? Para Saúl ya no hubo oportunidad. Por eso a esta enseñanza le puse, no se juega con la misericordia del Shaddai. Todo ya se le había anticipado a Saúl. Todo lo que el profeta le anunció estaba por suceder y el juicio del Todopoderoso estaba en marcha. Es tremendo. Muchos dirían, pero qué duro. Recuerde que Saúl tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero el tiempo se le acabó. Igual para nosotros. No asumamos o no pretendamos creer que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos. En algún momento. No pretendamos creer que nuestro arrepentimiento será cuando yo quiera. El deseo y la oportunidad de arrepentirse son regalos del Todopoderoso. Si usted ha sido llamado a hacer un teshuvá, a volverse al Todopoderoso, a salir de Babilonia, a dejar las religiones, hágase teshuvá. Aproveche el tiempo, porque tal vez no tenga tiempo mañana. Se le dijo a Saúl, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Es tremendo. Era una sentencia de muerte. Mañana vas a morir. Y no solamente tú, sino también tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo porque todo lo que afectó. Y dice que también le dijo, Yahvé entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Tú y tus hijos van a morir en esa batalla. Es decir, que cuando el juicio cayera sobre Saúl, también iba a afectar a los que estaban alrededor de él. También iba a afectar a sus hijos. Y también, obviamente, todo Israel iba a sufrir. Es tremendo. Y vemos acá, aún Jonathan se vio involucrado. Es tremendo todo esto. ¿Cómo nosotros podemos ser de bendición para nuestra familia, para los nuestros, para nuestros hijos, o ser de maldición? Y si hablo de Saúl, que era un rey, puedo decir, un pastor, un profeta, un apóstol puede ser de bendición para muchos o puede ser de maldición. Porque si hay un juicio sobre él, sobre esa persona, también vendrá sobre los hijos de esa casa. Oídos, Shema. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mañana puede ser tarde. Vamos a ver el verso 20. Aquí Saúl reacciona con miedo y pierde todas sus fuerzas. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras, y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Es tremendo. Dice, por las palabras que escuchó. Saúl se desplomó, estaba lleno de miedo, sin fuerza. No había comido pan, no había comido nada. Es tremendo. Sin la presencia del Shaddai en la vida de alguien, todo se derrumba, todo termina. Cuando la presencia del Padre se manifiesta en alguien, esa persona no puede estar de pie,
delante del abacados. Esa persona no puede sostenerse delante de él. Y así estaba Saúl en ese momento, sin fuerzas. Y más aún, dice que no había comido pan. Y si yo lo llevo a la dimensión espiritual, el pan que es la Torá, ¿cómo estarán muchos? ¿Cómo estarán muchos que no comen Torá? Sin fuerzas, desplomados, derrumbados. Ahora vamos a terminar ya vamos a cerrar este capítulo. Aquí vamos a ver del verso 21 al 25 rápidamente. El único consuelo para Saúl en este momento, ¿quién era? La mujer con el espíritu de adivinación. Ya no tenía más consuelo. Voy a leer del 21 al 25. Dice, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Mire, dice entonces la mujer vino a Saúl, viéndolo turbado en gran manera. ¿Por qué? Porque la mujer no estaba en este acontecimiento, porque la que tenía espíritu de adivinación no estaba en ese momento. No era ella hablando, no era ningún espíritu hablando, era el Shaddai dándole sentencia a Saúl. Eran los dos. La mujer no estaba allí. La mujer llega donde estaba Saúl y lo ve caído, turbado, y le dice, he aquí tu sierva, ha obedecido tu voz. Es una nota triste, ¿verdad? Cuando una practicante del ocultismo, cuando alguien que está practicando espíritu de adivinación, podemos decir, alguien que está empezando, ¿verdad? Venga a consolar a un rey. Hoy hay muchos que apenas están con el llamado de profetas, pero el Padre no los ha posicionado. Ellos se posicionaron solos y están operando bajo un espíritu, un rúa de adivinación, y están consolando a mucha gente y gente importante. Pero los dos, aquí, esta mujer y Saúl, eran del mismo tipo. ¿Por qué digo del mismo tipo? Cada uno vivía en rebelión al Todopoderoso. La una haciendo lo que no debía, lo que iba en contra de la Torá. Y Saúl, bien, lo mismo. Es decir, tal para cual. Los espíritus se unen. Los rebeldes se unen. Ambos estaban bajo el juicio del Shaddai. Así están en este tiempo. Muchos que han sido desechados por el agua. Se consuelan el uno al otro. Usted ve en las redes, profeta tal, y el otro, profeta tal, mi profeta, profeta del Altísimo, profeta. Se consuelan entre ellos. ¿Por qué? Porque el Padre no los ha posicionado y buscan posicionamiento de hombre. Es el único consuelo que tienen porque el Padre no los respalda y buscan seguidores. Pero entre Saúl y la mujer que tenía el espíritu de adivinación no había mucha distancia. Los dos eran iguales. En los dos estaba el juicio del Todopoderoso a causa de la desobediencia a las instrucciones. Y ella le dice, te ruego que oigas la voz de tu sierva. Mire, la divina ahora servía a Saúl y le pide que le escuche su voz. Muchos desechados ya no escuchan la voz del Todopoderoso porque no le hablan. Y lo único que les queda escuchar es la voz de adivinos,
de falsas profecías, de aquellos que están bajo el manto de Jezabel. Y le dice, tu siervo, yo te sirvo. Era el consuelo que tenía Saúl. Y le dice, pondré delante de ti un bocado de pan. Oído Shema, no todo pan que nos sirvan viene de una buena mesa. Pregúntate de dónde estás comiendo el pan. Recuerda que pan es Torah, instrucciones, palabra. ¿Está comiendo de la mesa de Yahvé? ¿Está comiendo Torah o está comiendo de una divina? O sea, está comiendo falsa enseñanza, falsa profecía, la que ofrece Jezabel, tal como dice Revelaciones o Apocalipsis. Ella le dice, pondré delante de ti un bocado de pan. Y le dice, después sigues tu camino, no el camino del Shaddai, del Todopoderoso. La divina, esta mujer, sabía que el camino que le esperaba a Saúl era la muerte. No tenía otro camino. Y la escritura dice que hay dos caminos. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú. Pero muchos no escogen ellos. Como su pastor le dice, no, cuidado, eso de Torah no es. Entonces están siguiendo la voz del pastor, pero no están escogiendo la bendición. El camino de Saúl era la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Cada uno escoge el camino que quiere recibir y no ve a la muerte como algo literal, ve a la muerte como un corte, como una división, ve a la muerte como una separación. Esa separación que hace el Todopoderoso de los desobedientes. Camino que a Saúl le pareció derecho, pero al final le llevó a la muerte. Cuando la divina le ofrece pan, dice que él dijo, no quiero, no voy a comer. Pero fue más fuerte la insistencia de sus siervos y de la divina que él se sentó sobre una cama. Eso dice la palabra, que se sentó, ¿verdad? Se sienta, se sienta sobre una cama. ¿Y qué cama era? La cama de la divina. Qué triste donde llegó el rey Saúl. Ser desechado es perder la dignidad. Ser desechado del Padre lo lleva a la bajeza a alguien. Qué tristeza. Muchos están en la condición de Saúl. Y dice que aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado y luego lo mató. Y dice que hizo panes sin levadura, ¿verdad? Esta mujer vemos que conocía de ofrendas, de sacrificios, porque dice que tenía harina, que coció de ellas panes sin levadura, que tenía un ternero engordado. Quizás podemos decir que esta era una época de una Moed del Todopoderoso y que hasta la divina lo sabía. Tremendo. Pero todo esto era un ritual que ella no obedecía a Yahvé. Así como en este tiempo. Hay muchos celebrando fiestas, Moed como ritual, pero caminando en desobediencia. ¿O acaso usted no ha visto en las redes? Muchos celebrando. ¿Y cómo estará su corazón? ¿En tinieblas? ¿En obediencia? Creemos que obediencia es yo obedezco Shabbat, yo celebro Shabbat, yo guardo las moedas. El Padre no busca sacrificios, Él pide obediencia. Por ofrecer sacrificios, Saúl fue desechado, porque el Padre le pidió obediencia. Que no nos pase eso a nosotros. Y es tremendo porque este ternero engordado, así como pueden haber ofrendas, ¿verdad? Que se presentan delante del Padre como bendición. Mire, aquí también hubo un ternero engordado, hubo panes sin levadura, pero allí había muerte, había un decreto de muerte. ¿De qué sirve que comas panes sin levadura? ¿De qué sirve que estén
celebrando una muerte del Padre. ¿De qué sirve que se den ofrendas y sacrificios al Todopoderoso si ahí en medio hay un decreto de muerte? Oído Shema. Y lo traen a Saúl y a sus siervos, es decir, les sirven la comida, les sirven de la mesa de Jezabel, de una divina. ¿A dónde llegó el rey Saúl? A comer de la mesa de una divina, a comer de la mesa de Jezabel. No solo el rey, o sea, la autoridad, sino también todos sus siervos. Así hoy, en este tiempo, hay muchos líderes comiendo de la mesa de Jezabel y llevan a muchos a comer de esa mesa, porque dice que le llevaron a Saúl la comida y a sus siervos. Todos comieron. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué pan estamos comiendo? ¿Y de dónde está viniendo? ¿Cuál es la mesa? Después de haber comido, es decir, la cena que comió Saúl esa noche fue la última comida de un hombre condenado a muerte, esperando su ejecución a la mañana siguiente. Quizás aquí usted lo ha leído de forma literal, pero llévelo a lo espiritual. Quizás la muerte para muchos ministros, porque cuando hablo de rey, hablo de autoridad. Quizás la muerte para muchos que han estado en posición de autoridad está sentenciada. Y muerte no es física, es la separación del Abba de ellos, es la terminación de sus ministerios. Qué bajeza a la que llegó Saúl. Es tremendo. Y dice que luego que comieron, se levantaron y se fueron aquella noche. Saúl dejó este extraño encuentro resignado con su destino. Es tremendo porque al día siguiente, él y sus hijos morirían. Eso, palabra, no fue ninguna ayuda. Diríamos que si no hubiese ido a consultar a la divina, quizás hubiese estado mejor. Porque él pensó que iba a recibir ayuda, pero lo que se le habló, lo que recibió fue recordándole lo que ya estaba escrito. Es tremendo. La palabra del Todopoderoso se mantenía firme y no podía ser alterada. Lo que el Padre dijo, eso estaba por cumplirse. Saúl creyó que con hacer una consulta adicional podía revertir el juicio del Todopoderoso, pero el Todopoderoso no le contestó. ¿Y sabe por qué no le contestó? Porque no había nada más que decir, porque la sentencia para Saúl ya estaba dictaminada. Entonces, esto nos hace a nosotros reflexionar y meditar que primero está la voz de nuestro abacados, que no solamente vea lo que escrito está en la Torá y usted diga es que yo estoy obedeciendo. Quizás ahí no te va a decir por tu nombre, voy a poner un ejemplo. Quizás ahí no te va a decir, mira, Pepito, Juan, Pedro, tienes que apartarte de Esteban, de Ricardo, qué sé yo. Tienes que apartarte de él porque él está haciendo lo desagradable delante de mi presencia, porque yo lo he desechado. Ah, pero es que como yo no lo encuentro eso escrito, yo no obedezco, porque yo estoy obedeciendo lo que está escrito. Y como eso no está escrito, eso yo no. Eso fue lo que pasó con Saúl. El profeta le dio una instrucción que venía del Todopoderoso y no lo obedeció. Y desde allí comenzó a caminar en tinieblas. El que anda de día, ese no tropieza. El que anda con la luz de la Torá, con la luz de las instrucciones, no tropieza jamás. Pero el que anda en tinieblas, en sus emociones, en lo que le dicta su corazón, ese llegará a la condición que llegó Saúl.
Puede haber estado en una posición muy alta. Saúl era el rey, pero eso llegó a su fin. Con el Todopoderoso no se juega. Con sus instrucciones no se juega. Aprovechemos, porque la misericordia de hoy, mañana, quizás ya no esté. Shalom a todos.